La primera pregunta dice, las estructuras contenidas en la vulva incluyen, ¿no? Nos dan varias alternativas. Eh, la primera alternativa dice ano, labios menores y clítoris. Segunda, labios mayores, ano, himen, ¿no? O sea, las estructuras que contienen la vulva van a ser los labios mayores, labios menores, el clítoris, el himen y el vestíbulo, ¿no? Hay un punto de separación entre los labios mayores y los labios menores, que es la línea pilosebácea, ¿no? Y también hay un punto de separación entre la parte interior, en parte interna del vestíbulo con la vagina, que se conoce como la línea de Hart, ¿no? Entonces, si resolviendo esta pregunta, entonces la alternativa que contiene todas las estructuras de la vulva vendría a ser la D, ¿no? El ano no es parte, el ano no es parte de las estructuras de la vulva, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta es la D, la respuesta es la D, ¿no? Creo que no hay ninguna duda respecto a esa pregunta. Ahora dice, los labios menores carecen de, dice A, pigmentación, B, glándulas sebáceas, C, espacios venosos, D, músculos involuntarios, E, folículos pilosos. En este caso, entonces, sabemos que los labios menores son pigmentados. Los labios menores, como les dije, tienen una separación de los labios mayores que se conoce como línea pilosebácea. Ese es el límite hasta el que llegan los folículos pilosos, ¿no? Entonces, los labios menores tienen glándulas sebáceas, pero no tienen folículos pilosos, ¿ya? Entonces, contiene músculos involuntarios, fibras musculares, obviamente hay drenaje venoso, hay células que van a dar pigmentación a los labios menores, pero no van a contener folículos pilosos, ¿no? Como les dije, hay una línea de división. También, como les estaba mencionando, hay una división entre lo que es el vestíbulo correspondiente el vestíbulo vulvar con la vagina, ¿no? Que se conoce como línea de Hart. H-A-R-T, línea de Hart. Si acaso alguna pregunta incluya esa alternativa. Entonces, en este caso, la respuesta es la E. Estas son preguntas de anatomía. Dice, las siguientes estructuras forman parte del clítoris, excepto. Entonces, como sabemos, el clítoris es un símil vestigial a lo que es el pene en el hombre, ¿no? Entonces va a contener estructuras similares, va a contener un glande, va a contener un frenillo, un capuchón. Ahora, como sabemos, el clítoris en la mujer es un órgano también eréctil, ¿no? Es un órgano bastante irrigado y bastante, bueno, tiene bastantes terminaciones nerviosas. Entonces, al ser un órgano eréctil, para que pueda cumplir la función eréctil, tiene que tener cuerpos cavernosos que se ingurgiten, ¿no? Ante un estímulo local. Entonces el clítoris va a tener glande, cuerpos cavernosos, capuchón, frenillo, pero no va a tener cuerpos esponjosos, ¿ya? Entonces en esta en esta pregunta la alternativa es la C, ¿no? Es la división entre el vestíbulo de la vulva con la vagina, ¿no? Hay un cambio, es la parte en la cual, si uno hace una colposcopía, es donde se va a ver la diferenciación del cambio de epitelio, ¿no? Esa es línea de Hart. Entonces, esta pregunta es la alternativa C. Ahora, dice señalar la respuesta falsa en relación a la irrigación del aparato genital. Entonces, como sabemos, el aparato genital femenino va a tener su irrigación fundamentalmente de dos arterias. Una es la arteria ovárica y la otra es la arteria ilíaca interna, ¿no? La ilíaca interna que deriva de la ilíaca primitiva eh, y la ilíaca primitiva que deriva de la aorta abdominal. Ahora,
las alternativas que dicen acá. La arteria ovárica es rama de la aorta, eso es verdadero, ¿ya? La arteria ovárica es rama de la aorta abdominal, nace un poco por debajo del nacimiento de las arterias renales, la arteria ovárica, ¿ya? Esa es verdadera esa pregunta. La arteria uterina es rama de la hipogástrica y penetra en el ligamento ancho, situándose en el borde lateral, del útero. Esa alternativa también es verdadera, ¿no? La hipogástrica es la ilíaca interna, ¿no? La arteria uterina es una de las ramas de la ilíaca interna. La ilíaca interna, al entrar en la pelvis, emite dos troncos, ¿no? El tronco anterior y el tronco posterior. Del tronco anterior nacen la arteria uterina, la vesical, la vaginal, la obturatriz, la umbilical. Entonces, y del tronco posterior, bueno, dan ramas hacia la sacra lateral, la iliolumbar. Entonces, esta alternativa es verdadera, ¿no? La arteria uterina va a hacer un recorrido lateral al útero, llega al nivel del istmo y de ahí hace una curvatura y da las ramas terminales, hacia abajo las cérvico-vaginales y hacia arriba las ramas que van a irrigar el cuerpo del útero, y las ramas terminales de la arteria uterina, que son la rama ovárica de la arteria uterina, la rama tubárica y la arteria de Sanson, que es la arteria del ligamento redondo, ¿no? Entonces, en esta alternativa es correcta, ¿no? La arteria uterina es rama de la hipogástrica. Ahora, una cosa importante respecto a la arteria uterina a este nivel, en el borde lateral, en el istmo, es la relación que guarda con el uréter, ¿no? Porque el uréter pasa detrás de la arteria uterina a nivel del istmo uterino. Es importante esta relación, sobre todo al momento de un acto quirúrgico a nivel del útero, ¿no? Ahora, dice, la vena ovárica recoge la sangre del plexo pampiniforme, formado por sangre que procede del ovario y parte superior del ligamento ancho. Eso también es verdadero, ¿no? En general las venas tienen tienen nombres similares a los del circuito arterial y tienen un recorrido nada más inverso. Ahora, acá hay un detalle, que las venas ováricas, la vena ovárica derecha va a desembocar directamente en la vena cava inferior, pero la izquierda desemboca primero en la arteria renal, en la vena renal, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Entonces la derecha desemboca directamente en la cava inferior y la izquierda desemboca primero en la vena renal. Por lo tanto, en esta alternativa, la D no es correcta, ¿no? Porque acá está incluyendo las dos venas, como si las dos venas desembocaran en la cava. Ahora, dice, la vena uterina desemboca en la hipogástrica, es lo mismo, ¿no? Recuerden que es el recorrido inverso nada más. La alternativa es la D. Dice, la fascia ancha de la fascia endopélvica que une la porción superior de la vagina, cervix y útero a las paredes laterales de la pelvis se denomina, y nos dan una serie de ligamentos, ¿no? Como sabemos, la fascia endopélvica, la fascia endopélvica es la continuación de la fascia transversalis del abdomen. Entonces es una fascia que va a dar soporte a todas las estructuras del piso pélvico. Además, sus condensaciones van a originar los ligamentos principales del piso pélvico, ¿no? Entonces, como saben, los ligamentos principales que dan sostén al útero se encuentran a nivel del anillo pericervical, o sea, alrededor del cuello del útero. Estos son los laterales, son los ligamentos cardinales, ¿no? Los cardinales o de McEnroth, y hacia atrás los ligamentos uterosacros. También adelante hay ligamentos pubocervicales, pero sin lugar a dudas los más importantes, los que dan todo el sostén al útero y al cuello, especialmente del útero, son los cardinales y los uterosacros, ¿no? Como les repetía, estos son condensaciones localizadas de la fascia endopélvica, ¿no? Ahora, el ligamento ancho simplemente es una condensación del peritoneo, ¿no? Y por encima del útero, pero no da mayor sostén. El ligamento redondo tampoco da sostén al útero, ¿no? Simplemente es un ligamento que nace
a nivel del cuerno uterino y va hacia los labios mayores de la vulva. El ligamento sacroespinoso es un ligamento que está bien hacia abajo, es una estructura que está alejada, no depende del cuerpo, del útero ni del cervix, ¿no? Y el ligamento de McElroy, bueno, son los cardinales, ¿no? Pero los más importantes son los conjuntos. Los cardinales y los úteros sacros forman un conjunto, ¿no? Entonces, en esta pregunta, la alternativa correcta es la A. Los dos son los más importantes. Sí. Acá dan otra. Hola. De la fascia endopélvica. Son condensaciones de la fascia endopélvica. Acá dice. La hoja ancha de la fascia endopélvica. O sea, claro. El ligamento de McElroy es el cardinal. Mira, dice la hoja ancha de la que une la porción superior de la vagina, el cervix y el útero a las paredes laterales. Es que el ligamento no es un ligamento que va directamente hacia atrás, sino debería ponerte un dibujo, pero o sea, va hacia las paredes, hacia los costados del sacro. O sea, en esta pregunta lo que te quieren poner es qué estructuras de la fascia endopélvica las pones, qué ligamento es el que le da el sostén, digamos, a todo esto, a la vagina, al útero. No le da sostén solo los cardinales, o sea, todo el conjunto es lo más importante, no independientemente, sino los cardinales del útero sacro son el sostén, porque hay una estructura que se conoce como el anillo pericervical, o sea, en el cuello uterino, a ese nivel llegan todos los ligamentos, los de las paredes laterales y bueno, los que van hacia atrás, pero todos constituyen el conjunto, es un solo complejo, cardinales y úteros sacros. Ahora dice, ¿cuál es el ligamento por donde discurre la arteria ovárica? Entonces, como vimos, la arteria ovárica va a nacer de la aorta abdominal, ¿no? Va a discurrir lateral va a discurrir lateral al uréter, va a tener un recorrido, bueno, en dirección hacia la pelvis, y bueno, el ligamento por donde va a entrar es el ligamento, a nivel del ovario tenemos dos ligamentos fundamentales, ¿no? El ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico y el ligamento uterovárico, ¿no? Como dice el nombre, el útero ovárico une el útero con el ovario, y el ligamento infundíbulo pélvico le da sostén del ovario hacia las paredes pélvicas, ¿no? Y es por ahí donde ingresan los vasos ováricos, ¿ya? Por el ligamento infundíbulo pélvico ingresan los vasos ováricos, tanto la arteria y bueno, y también sale por ahí la vena ovárica. Ya, entonces dice, ¿cuál es el ligamento por donde discurre la arteria ovárica? Incluso eso es un punto de reparo anátomo-quirúrgico al momento de decidir si una paciente que le van a hacer una histerectomía se requiere sacar también los ovarios. El ligamento que se debe pinzar no es el útero ovárico, sino el infundíbulo pélvico, ¿no? Para poder extraer el ovario se debe pinzar el ligamento infundíbulo pélvico. Y por lo tanto, bueno, se va a tener que ligar también la arteria ovárica. Entonces, en esta alternativa, la respuesta es la C. Por el ligamento redondo, si les dije, también discurre una arteria, que es la arteria de Samson, que es rama de la arteria uterina, por si acaso hay alguna pregunta también respecto a eso. Nuevamente, ¿en cuál estructura nacen las arterias ováricas? Dice ilíaca externa, pudenda interna, arteria renal, aorta hipogástrica, ¿no? Entonces, vimos la arteria ovárica tiene su nacimiento a nivel de la aorta abdominal, ¿ya? A nivel de la aorta abdominal. No confundirse porque también hay una rama ovárica de la arteria uterina, es distinto. Es otra cosa. Entonces, en este caso es la aorta, ¿no? Si fuera más explícito es la aorta abdominal.
Dice, el tercio superior de la vagina recibe su riego sanguíneo de... Nos dan una serie de alternativas. La vagina tiene está irrigada por dos estructuras fundamentalmente. Está irrigada por ramas de la arteria uterina que van a irrigar el tercio superior de la vagina, va a ser irrigada por ramas de la arteria uterina, y como lo dije, la arteria uterina llega al nivel del istmo y a ese nivel da ramas hacia abajo que son las cérvico-vaginales que van a irrigar la vagina, y va una rama hacia arriba a irrigar el cuerpo del útero. Entonces las ramas que irrigan el tercio superior de la vagina son las cérvico-vaginales. El tercio inferior va a ser irrigada por las ramas vaginales de la arteria hipogástrica. Entonces, como repitiendo, el tercio superior es irrigado por ramas de la arteria uterina, o sea, por las cérvico-vaginales. Y los dos tercios inferiores es irrigado por las ramas vaginales de la arteria hipogástrica, ¿no? De la ilíaca interna. Entonces ese es el riego de la vagina. Como sabemos, ambas estructuras, el tercio superior y los dos tercios inferiores, tienen origen embriológico distinto, ¿no? También el tercio superior de la vagina va a derivar de lo que son los conductos de Müller, ¿no? Y los dos tercios inferiores derivan del seno urogenital. Tienen estructura embriológica, tienen origen embriológico distinto. Entonces, en este caso, de la 8 es la C. Dice la 9. La arteria uterina nace de... ponen varias alternativas, dice... Bueno, ninguna de las anteriores. De la arteria vaginal, no. Directamente de la arteria ilíaca interna, no. De la rama parietal posterior y de la división anterior. Como le dije, la arteria ilíaca, la arteria ilíaca interna tiene un recorrido aproximadamente de unos 4 centímetros. A partir de ahí hay una división en tronco anterior y tronco posterior. Del tronco anterior nacen las ramas principales hacia todos los órganos pélvicos. Nace ahí la arteria umbilical, la arteria obturatriz, la arteria vaginal, la vesical, nace la uterina, ¿ya? Entonces la arteria uterina nace del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. O sea, del tronco anterior nacen las principales arterias que dan el riego hacia los órganos internos de la pelvis. Del tronco posterior da solo 3 ramas: la iliolumbar, la sacral lateral y la glútea superior. Son las arterias de la arteria uterina, del tronco posterior. Bueno, acá entonces ya dijimos, la respuesta a esta pregunta es la alternativa A, ¿no? En la división anterior. Esta pregunta es bastante repetida. ¿Cuáles son los músculos que conforman el elevador del ano? Entonces hay que repasar que dentro de los músculos del piso pélvico hay dos diafragmas fundamentales, ¿no? El diafragma pélvico y el diafragma urogenital. El diafragma pélvico va a estar formado por el músculo elevador del ano más el músculo isquiococcigio. Ese es el diafragma pélvico, ¿no? El diafragma urogenital está formado por el músculo, el esfínter uretral externo, el transverso profundo del periné y el compresor de la vagina. Entonces, esos son los músculos del diafragma urogenital. Ahora, pero como dijimos, parte del diafragma pélvico es el músculo elevador del ano más el músculo isquiococcigio. El músculo elevador del ano está formado por el pubo coccigio, el pubo rectal y el iliococcigio, ¿ya? Esos son los músculos del elevador del ano. Entonces, pubo coccigio, pubo rectal el iliococcigio.
Isquiococcigio es un músculo separado, pero que forma parte del diafragma pélvico, pero no forma parte del elevador del ano, ¿sí? Entonces, el elevador del ano, repitiendo, pubococcigio, puborectal, iliococcigio, ¿no? En este caso, la alternativa es la E, ¿no? Tiene las dos, ¿no? Pubococcigio e iliococcigio, ¿no? Y acá viene una pregunta respecto a lo que estamos mencionando. El diafragma pélvico está compuesto por, dice, ya, músculo transverso profundo, el músculo transverso profundo del periné o músculo de Guthrie forma parte del diafragma urogenital, no del diafragma pélvico. El elevador del ano e isquiococcigio, ese sí, ¿no? Lo acabo de mencionar. El esfínter uretral externo o esfínter uretral estriado de la uretra forma parte del diafragma urogenital, así como el compresor de la vagina, ¿no? El elevador del ano, bueno, más el isquiococcigio forman el diafragma pélvico. Entonces acá la alternativa es la B, ¿no? Elevador del ano más isquiococcigio forman el diafragma pélvico. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes músculos no forma parte del plano superficial del periné? Entonces nos están dando el isquio cavernoso, acá, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, elevador del ano, transverso superficial del periné y esfínter estriado del ano. Entonces el plano superficial del perineo, o sea, la parte muscular del plano superficial, si uno hace una disección topográfica de lo que es del periné, bueno, primero está la piel, al uno levantar la piel va a aparecer lo que es la fascia de Coles, luego va a aparecer, bueno, está todo el tejido celular subcutáneo y viene el plano superficial, ¿no? El plano superficial, que son los músculos que están en la parte superficial, como dice su nombre, y que fundamentalmente son los músculos que se cortan cuando uno hace una episiotomía para atender un parto, ¿no? Entonces, el músculo isquiocavernoso, como dice su nombre, va a tener un punto se va a insertar en lo que es el isquión, ¿no? En la espina isquiática, bueno, en el isquión, ¿no? En el tubérculo isquiático, y se va a insertar en el cuerpo cavernoso de lo que del clítoris, por eso se llama isquio cavernoso. El bulbo cavernoso va a ir recorriendo todo el bulbo del labio menor de la vulva, ¿no? Entonces hacia el clítoris, y por abajo, terminando el triángulo, está el transverso superficial del periné, ¿no? Entonces se forma un triángulo en el isquio cavernoso, transverso superficial y el bulbo cavernoso, ambos lados, ¿no? del periné. Ahora, y el esfínter estriado del ano también es superficial, ¿no? Si uno levanta el músculo, también ahí se encuentra si uno levanta la piel, tenemos inmediatamente los músculos del esfínter anal externo, ¿no? El esfínter anal externo, que es de control voluntario. El que sí se presenta en un plano profundo es el elevador del ano, ¿no? Es un músculo profundo. Ahora, cuando uno hace una episiotomía en la atención de un parto, los músculos que se cortan fundamentalmente son el bulbo cavernoso y el transverso superficial del perineo, ¿no? Se cortan los músculos superficiales durante una episiotomía. No sé si acaso hay alguna pregunta respecto a eso. Entonces acá la respuesta, ¿cuál no pertenece al plano superficial? Es el elevador del ano, ¿no? Es un plano profundo el elevador del ano, porque incluso hay que eliminar grasa de la fosa isquiorrectal para poder tener acceso hacia esos músculos. Ahora acá hay una pregunta, dice, ¿en qué día del ciclo se produce la implantación?
Entonces, para responder esta pregunta hay que analizar bien, es una pregunta sencilla, pero hay que analizarla bien, ¿no? Generalmente, la implantación de un huevo fecundado, ¿no? De un óvulo que ha sido fecundado de un huevo cigoto, se va a producir en el día 6, entre el día 6 y el día 7, ¿no? Esa es la implantación en el endometrio, se va a implantar en fase de blastocisto, ¿no? Entonces acá nos dicen, pero acá la pregunta está diciendo en qué día del ciclo, o sea, le estoy entre el 6 y el 7 post fecundación es lo que se produce la implantación. Pero si nos vamos al ciclo, normalmente una mujer con un ciclo regular va a ovular el día 14, ¿no? Entonces del día 14 que ovuló, que se debe haber producido la fecundación, debemos sumarle 6 a 7 días más para saber en qué día del ciclo se va a producir la implantación, ¿no? Entonces en ese caso la alternativa vendría a ser los 14 iniciales que son necesarios del ciclo para que se produzca la ovulación, más, más unos 7 días por lo menos, ¿no? Para que se produzca la implantación. Entonces 14 más 7 darían 21 días, ¿no? Entonces, respecto a esto, si bien es cierto, no es necesario saber mucho, pero hay que analizar bien la pregunta, ¿ya? Porque acá nos están preguntando del ciclo. Te pueden preguntar en qué día posterior a la fecundación, en qué día del ciclo, en qué día de retraso. Hay varias formas en que te pueden preguntar para hacer que te confundas, ¿no? En una pregunta que es relativamente sencilla. Entonces, como dijimos, la implantación se produce en el día 7 post 6 a 7 post fecundación o en el día 21 a 22 post del inicio del ciclo menstrual. Se va a implantar en fase de blastocisto, ¿ya? En fase de blastocisto. Entonces acá la respuesta es la C. Ahí se ve. Respecto a la fecundación, ¿qué premisa es falsa? Se forma la membrana de la fecundación, es verdadero, ¿no? Se produce la segunda división meiótica, eso también es verdadero. Desaparece la membrana de ambos pronúcleos, se forma el huevo cigoto, se restablece la ploidía. Entonces, cuando se produce la fecundación, acuérdense que los ovocitos quedan, se van a quedar en la primera división meiótica, ¿no? Acuérdense que las células sexuales, las células germinales van a tener dentro de la meiosis van a tener dos partes, ¿no? La meiosis 1, meiosis 2. Los ovocitos posterior al nacimiento y antes del inicio de la vida reproductiva de la mujer van a quedarse estancados en la primera división meiótica, ¿no? En la fase de diploteno, ¿ya? En esa fase quedan los ovocitos, ¿no? En la fase de diploteno. Cuando se produce la fecundación se va a completar lo que es la segunda división meiótica, ¿no? La segunda división meiótica se va a completar ni bien estará la fecundación. Ahora, las dos células que van a formar parte en la fecundación, o sea, el ovocito y el espermatozoide, tienen un número haploide, ¿no? Haploide de cromosomas. Entonces, la intención de la fecundación es que se restablezca la diploidía. Por el contrario, no, la última premisa es falsa, ¿no? Porque no se restablece la haploidía, porque de por sí las células son haploides, ¿sí? Entonces, por el contrario, lo que se va a buscar es la formación de la diploidía. Entonces, se forma la membrana de fecundación, verdadero. Se produce la segunda división meiótica, claro, ¿no? Se va a completar la segunda división meiótica. Desaparece la membrana de ambos pronúcleos, se forma el huevo cigótico, se restablece la haploidía. Entonces la alternativa incorrecta en este caso es la E, ¿no? Que dice que se restablece la haploidía.